Won't you please let me go? These words lie inside, they hurt me so. I'm not the kind that likes to tell you just what I want to. I'm not the kind that needs to tell you just what you want me to. I saw you this morning, I thought that you might like to know. I received your message info a few days ago. I understood every word that it said. And now that I've actually heard it, you're going to regret. And I'm not the kind that likes to tell you just what you want me to. You're not the kind that needs to tell me about the birds and the bees. Hola chicas, buenos días. Bueno, vamos a comenzar la clase con el Kahoot, ¿sale? Esta vez va a ser Kahoot. Quise, pues la verdad nada más fue para recordar viejos tiempos. Bueno, no, es que quise ver qué tanto ha cambiado, pero en esencia es lo mismo. Tal, tal, tal. Ah, ya me acuerdo por qué lo dejé. Bueno, ahorita les paso a ver, el enlace. Ahí está. Y por aquí también. Ya saben, si no entraron a la clase de hoy, si no pusieron mucha atención y tal, no lo hagan. No, no es cierto. No se preocupen. Como les he dicho muchas veces, de lo que más nos acordamos es de las veces que nos hemos equivocado en la carrera. Entonces ahorita son 6, tendrían que ser 4 en Kahoot. Ah, déjenme comparto. Igual pueden entrar como a kahoot.it. Creo que toda la generación en línea conoce Kahoot. El quiz a lo mejor no todos, pero ajá. Ah, y pónganse un nombre anónimo, porfis, porque creo que este no lo genera. Extrañaba esa cancioncita. Ah, dejen, comparto sonido. Ah, no, sí se escucha. Y pues sí, siempre les digo que pongan como que su nombre anónimo, porque pues así no están al pendiente de, ay, es que ya vieron que quedé en el último lugar o en el primer lugar. Entonces, pues así es como que todo tranquilo. Vean, ahí pusieron Bordetela. Algo así. Andaba como probándolo y vi que le pueden poner como, ustedes seleccionan su monito y le ponen accesorios. Y pues sí, entonces ahí pusieron galleta, muy bien, ahí faltaría uno, sí, uno de ustedes. Muy bien, entonces vamos a comenzar.
Primera pregunta. La brucelosis es una zoonosis asociada a convivencia con cerdos, aves de corral o cabras. Cabras, exactamente. Si recuerdan, pues como que lo más característico y a lo que más se asocia y a lo mejor de lo que más se van a acordar es de lo de la leche sin pasteurizar, lo cual está muy bien. Y yo considero que eso ahorita, como fue muy reiterativa, tal vez no sea necesario repasarlo. Lo que muchas veces sí se les olvida es a qué animal está asociado. No a la leche de cabra, ¿eh? O sea, una cosa es el consumo de leche sin pasteurizar, que puede ser la leche que ustedes imaginen, de cualquier animal, pero también nos podemos contagiar por la convivencia estrecha con cabras sin ingerir su leche o sin ingerir su carne a lo mejor. Recuerden que una zoonosis es la convivencia con el animal sin consumir sus productos o al animal mismo. Entonces, la convivencia pues muchas veces implica el aseo del animalito, ordeñarlo, etcétera. Entonces, se asocia con cabras. También podemos tener convivencia con cerdos, que es en la Cisius, pero la única que nos importa en el contexto de nuestro país y en el contexto de microbiología FACMED departamental son las cabras, porque son las que nos dan la variante de Brucella mielitensis, que es la que tenemos en México. ¿Sale? Siguiente. Órgano en el que hace reservorio Salmonella serotipo TIFI, médula ósea, vesícula biliar o hígado. Vesícula biliar, excelente. Con que si las demás fallan y en esta todas salieron bien, ya me doy por bien servida. Eso de verdad es de las cosas más preguntables en microbiología. Si no se las preguntan sus doctores, se las van a preguntar en el departamental. De verdad, esta la preguntan a cada rato. Creo que todavía no llegan a, bueno, creo que nadie ha llegado a sistémicas. Ahorita voy a hacer, yo creo que otra encuesta, pero seguramente, pues no. De todas formas, cuando lleguen, ahí díganme si sus doctores sí se lo preguntaron, porque de verdad eso, y no solamente ahorita que están en segundo año, más adelante los doctores se la pasan preguntando eso. Y yo me acuerdo que a mis compañeros se les olvidaba, y pues yo que pues, doy clases de esto, pues sí me acuerdo. Entonces siempre son como de, ah, sí, sí, vesícula biliar. Siguiente. Acá tenemos un caso clínico. Noviembre 1945, Alemania. Femenina de 14 años de edad. Inicia hace 2 semanas con tos no productiva y cefalea, agregándose el día de ayer exantema maculopapular. Aquí se repitió del día de ayer, de distribución centrípeta. Ese término no lo habíamos visto, entonces se los pueden llegar a poner así. Centrípeta quiere decir que, como lo dice, es en el centro del cuerpo, o sea, solamente se distribuye en tórax y abdomen, no se va a miembros superiores e inferiores, pero como va empezando, pues seguramente puede irse a miembros, en las extremidades. Pero ahorita, pues como pueden ver, va empezando, por si llegan a ver eso de centrípeta. Ahorita no creo, pero en virus sí. Exploración física, desnutrición, palidez de termomentos, habita con 40 personas más. Aquí no me cupo el espacio de ponerlo, pero también se agrega que a la exploración física se encuentra parasitosis por pedículos humanos en el cabello. ¿Sale? Entonces, respecto al caso anterior, usted sospecha de tifus epidémico, tifoidea, fiebre de Malta. Tifus epidémico, ¿ok? Recuerden, no confundir con tifoidea. Bueno, lo que estábamos viendo acá es pues un caso de tifus, ¿no? Todo esto del contexto de la paciente que seguramente se llamaba Ana Frank. Entonces, recuerden que el tifus epidémico es esta enfermedad que está transmitida por piojos. Ahí venía un dato también que a lo mejor no tomaron en cuenta porque eso es no tanto de tifus epidémico o de la bacteria, que ahorita vamos a ver cómo se llama. Bueno, que es Rickettsia prowazekii, creo que había puesto otra pregunta, pero creo que al final la quité. Entonces, entonces este dato que es la convivencia con 40 personas más es
le llama hacinamiento, ¿sale? Perdón, el hacinamiento es dormir en un mismo lugar con muchas personas. Entonces, esto es un dato más de la infestación por piojos. Los piojos se transmiten por compartir ropa de cama con otras personas, por compartir cepillos, ropa, etcétera. Y pues esto se presta mucho en ambientes donde pues son muchas personas en un lugar muy pequeño, que seguramente duermen hasta en la misma cama más de una persona. Así que ese dato pues nos habla más de los piojos que de Rickettsia, pero aún así lo podemos asociar, ¿no? Porque finalmente Rickettsia prowazekii es una bacteria que se transmite a través de los piojos. El tifus, tenemos lo de la tos. Recuerden que esto es la manifestación, el tifus en sí es una vasculitis. Una vasculitis pues es la afección de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya sea superficiales o a lo mejor estamos hablando de unos más grandes. Esto ya es más en enfermedades autoinmunes. Aquí recuerden que son vasos muy chiquitos, ¿no? Porque invade a las células endoteliales. Entonces, estas células endoteliales, que son, les digo, como taponcitos en los vasos sanguíneos, em, al ser infectadas, van a provocar fugas de sangre, que nosotros los vamos a ver como ese puntilleo, ¿no? Que sería el exantema, pero no solamente tenemos ese exantema, también tenemos vasculitis a nivel pulmonar, lo que nos está ocasionando la tos, ¿sale? Entonces el tifus epidémico, recuerden que empieza como tos no productiva, generalmente pasan alrededor de 2 semanas y aparece el exantema. Fuera de ahí tenemos otras manifestaciones del tifus grave, por ejemplo, la hipotensión, la gangrena, la nefritis, la carditis, pero el tifus epidémico así solito, pues estamos hablando del cuadro de la tos y del exántema, es lo más característico. Por favor, no confundan más adelante tifus con tifoidea, ¿sale? Se parecen, pero bueno, nada más en el nombre se parecen. Siguiente. Prueba serológica para el diagnóstico de esta enfermedad. Reacción de Widal, Weil Félix o Rosa de Bengala. Ah, cañón, súper sencilla. Ay, ¿por qué aquí se puso Rosa de Bengala? No. Bueno, aquí la respuesta correcta era Weil Félix, perdónenme, se me ha de haber ido. Y la Rosa de Bengala, pues es de otra bacteria, es de Brucela, y la reacción de Widal es para Salmonella, ¿ok? Entonces, pues estas dos eran incorrectas. Yo me lo aprendí esto, les digo, mi mente trabaja de una forma muy extraña. Pero yo me aprendí esto porque me imaginaba a Ana Frank con el gato Félix. ¿Lo han visto? Yo no vi, creo que era una caricatura, no la vi, pero pues sí lo ubico. Es un gatito negro con las orejas punteadas que se llama Félix. Entonces me imaginaba a Ana Frank con ese gatito y con eso me aprendí esa prueba diagnóstica. Que no, hoy vamos a ver una enfermedad que lleva también el nombre de Félix, entonces por eso como que a veces trato de que sí hagan la diferencia, pero ahorita vamos a ver qué onda. Complicación característica de brucelosis, gangrena, orquiepidimitis o choque séptico. Característica. Excelente, muy bien. Gangrena y choque séptico. La gangrena no pasa en brucelosis, donde sí puede pasar es como les digo en el tifus por Rickettsia. Y el choque séptico, en teoría todas las de sistémicas pueden hacer choque séptico porque son bacterias que están a nivel sistémico, entonces pueden ocasionar respuesta inflamatoria a todos lados. A diferencia del choque séptico, por ejemplo, de Staphylococcus aureus o de Streptococcus pyogenes, ahí era ocasionado por un superantígeno, ¿sale? Un antígeno que ocasionaba una respuesta inmune exagerada, como si la bacteria estuviera en todos los tejidos. Aquí el choque séptico está inducido porque la bacteria en efecto está en todos los tejidos. A lo mejor no tiene un superantígeno que nos aloque la respuesta inmune, pero pues tenemos infección a nivel de cualquier órgano, entonces por eso se induce el choque séptico. Esa sería la diferencia con los choques sépticos que ya habíamos visto. Y lo de la orquiepidimitis, que es la inflamación e infección de los testículos, que como les decía, esta onda de que decía mi doctora que parece que la medicina
que se nota mucho que la medicina ha sido escrita por hombres. Y sí, o sea, yo he buscado como, o sea, sin ánimos de ofender a mis queridos alumnitos varones, pero sí como que busco así como de, bueno, debe ser como que muy frecuente o algo así para que lo reiteren tanto y no, realmente hay un montón de complicaciones. De hecho, hay complicaciones que son más frecuentes por brucela, pero por alguna razón son muy reiterativos con la orquiepidimitis y sí la preguntan mucho. Siguiente. Masculino 44 años, médico, come en la calle diario, presenta exantema maculopapular, lengua saburral, perdón, fiebre y disentería. ¿De qué sospechan ustedes? Tifus, brucelosis o tifoidea. Tifoidea, ¿ok? Recuerden tifoidea o fiebre tifoidea. Em, es que no me acuerdo si puse otra pregunta respecto a esto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y si no es la que pienso, ahorita les explico esta. Tengo una memoria horrible, perdónenme. Ah, no era. Entonces ahorita les explico. La fiebre ondulante es un cuadro caracterizado por fiebre, diaforesis profusa, hepatoesplenomegalia, ocasionada por Rickettsia prowazekii, Salmonella typhi o Brucella mielitensis. Brucella mielitensis. Ok, de la pregunta anterior. Era un paciente que era médico, 44 años, comía en la calle diario, tenía fiebre, lengua saburral y el exantema. Entonces, a este cuadro lo caracterizamos por tifoidea. ¿Y alguna de ustedes me puede decir cuál es la bacteria que nos da tifoidea o fiebre tifoidea? Salmonella Tifi. Exactamente, Salmonella typhi. La Salmonella entérica, la solita, la que es su hermanita, no nos da fiebre tifoidea. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Ah, también tenía disentería. Recuerden que la Salmonella typhi es la salmonela que nos ocasiona disentería. La Salmonella entérica nos ocasiona una diarrea acuosa nada más. Así que ese cuadro que acabamos de ver, recuerden que la Salmonella typhi se almacena en la vesícula biliar, que ese paciente comía en la calle, que está muy relacionado a la comida en la calle. También les pude poner que se haya comido un pollo mal cocinado. Así que esos son como los datos importantes de Salmonella typhi y la enfermedad se llama fiebre tifoidea o tifoidea solita, no confundir con tifus. La lengua saburral, recuerden que la lengua se les pone blanca y que es una enfermedad que provoca exantema, ¿ok? Exantema maculopapular en tórax y abdomen, ¿ok? Entonces en eso consiste la fiebre tifoidea y pues la fiebre, ¿no? Por eso se llama fiebre tifoidea. Ahora con esta, la fiebre ondulante. Recuerden que se llama así porque si nosotros graficáramos el patrón de esa fiebre, que recuerden, empieza el paciente en la mañana, está con temperatura normal, va subiendo, alcanza el pico máximo en la noche, unos 40 grados, durante la madrugada va bajando, bajando, bajando y en la mañana el paciente ya está bien otra vez, pero en el día otra vez vuelve a subir, subir, subir y tal, ¿no? Entonces, si nosotros graficáramos ese patrón, tendríamos como una ondita, ajá, de que va bajando, bajando, subiendo, subiendo, bajando, bajando, subiendo, subiendo. Por eso se le llama fiebre ondulante, ¿ok? Y este es el cuadro por Brucella mielitensis, que entre otras cosas como la hepatoesplenomegalia, la diaforesis, la cefalea, lo más característico es la fiebre, pero no la fiebre así solita, sino el patrón de la fiebre. Y es que hoy vamos a ver otra que ocasiona una enfermedad que se llama fiebre recurrente. Entonces, es importante que diferencien entre esas dos. Y para diagnosticarla usamos la prueba de PCR, prueba de Bengala o Wayne Helix. Se las dije hace unas preguntas atrás.
Rosa de Bengala, ¿ok? Entonces, por aquí entró Cristian. Hola, Cristian. Estamos en el Kahoot. Ya vamos en la última pregunta. Si quieres, puedes ingresar con el link que les mandé al chat o puedes hacer el Kahoot posteriormente, ¿sale? Entonces, la prueba se llama Rosa de Bengala. Recuerden que es una prueba de aglutinación en la que tenemos al anticuerpo, tenemos al antígeno y si se unen, si se juntan, se va a formar una gelatinita. Si el antígeno no encuentra su anticuerpo, no se va a formar nada y la muestra va a permanecer líquida y que el reactivo que se le pone a la muestra es color rosado, por eso se llama Rosa de Bengala para Brucela o para la fiebre ondulante, que sería la enfermedad. Última pregunta. Bacteria asociada al uso de antibióticos por tiempo prolongado. Shigella disentería, Campylobacter jejuni o Clostridium difficile. Clostridium difficile, ahí no hay mucho que decir, que bueno, algunas cosas, es una bacteria anaerobia estricta que la encontramos en la microbiota normal del intestino, pero resulta que le damos antibióticos al paciente por tiempo prolongado, arrasa contra la microbiota, Clostridium difficile aprovecha para esporular y pasa de ser nuestra mejor amiga a ocasionar una diarrea terrible. Que nos ocasiona el cuadro de colitis pseudomembranosa, nada más para que la recuerden. Ok, entonces pues con eso terminamos esto. Felicidades a todas, creo que tuvieron yo creo que es el Kahoot donde menos han tenido, bueno, la prueba donde menos han tenido errores, entonces muy bien. Voy a cerrar esto en un segundo para continuar con la clase de ayer. Salir de la página. Ya está esta clase en el Classroom. La pueden encontrar como presentación o como PDF, como a ustedes se les acomode mejor y ya saben. Entonces vamos a continuar. Ay, siempre se me olvida configurar la cámara. Les digo, no es que me encante que se vea mi cara, pero luego les hago gestos y si no hablo y pues ha de ser como raro no ver lo que digo. Más grande. Ay. Ok, ahí les va. La siguiente bacteria que vamos a ver el día de hoy es Leptospira interrogans y es la primer espiroqueta que vemos. Campylobacter jejuni parecía un tipo de espiroqueta, que es esta imagen de acá, que son bacterias así en espiral, pero más bien Campylobacter está chiquita y bueno, más bien está más corta. Y esa es un bacilo en espiral, un bacilo así como enrollado, entonces no lo confundan. Esta es la primera espiroqueta que vemos, nada más para que recuerden esta parte de generalidades. Recuerden que las espiroquetas solamente se ven con microscopía electrónica. Se pueden ver tal vez con microscopía óptica, con microscopio óptico, pero se ven muy feas. Así que lo óptimo para verlos es la microscopía electrónica. Leptospira interrogans. Recuerden los sinónimos, los sinónimos. Se los pueden preguntar así, desgraciadamente. ¿Por qué les ponen sinónimos? La verdad, no lo he investigado, pero bueno, hay enfermedades con sinónimos. Esta se llama también fiebre de los pantanos, leptospirosis, que sería lo óptimo, o enfermedad de Weil. Entonces ahí teníamos la prueba de Weil-Félix para Rickettsia, Prowazeki o el tifus. Y aquí enfermedad de Weil. Entonces, ajá, no las confundan. Y bueno, fiebre de los pantanos, ¿no? ¿Qué más representativo de un pantano que Shrek? Entonces, por eso hay el Shrek, para que se acuerden. Y bueno, vamos a ver qué onda con la leptospirosis. Como ya les dije, es una espiroqueta, entonces cambia. Si vemos la estructura de una espiroqueta es algo así. Esta es la bacteria. Esto que está amarillo es la bacteria tal cual. Lo que vemos en morado es su membrana y la capa de peptidoglicano. Y lo que está en amarillo, yo les digo, es la bacteria, que es un cilindro hecho por protoplasma.
y lo que está aquí, que es como un hilito café que atraviesa la bacteria, es su flagelo. Estas son bacterias súper, súper, súper móviles. Ahora, además de esto, tenemos que Leptospira interrogans es un aerobio obligado. Se llama así porque se supone, regresando acá, que tiene forma como de signo de interrogación. Entonces, por eso es Leptospira interrogans, no porque sea muy misteriosa. En cuanto a su epidemiología, esto sí, por favor, les digo, se borró como muchas cosas que había subrayado. Em, ajá, en cuanto a su epidemiología, esto es de lo más importante con la leptospirosis. Se asocia a orina de animales. Sus hospederos naturales son los perros y las ratas. Los perros sí nos pueden contagiar de leptospirosis, pero en especial ocurre con ratas porque son animales muy pequeñitos, entonces su orina es así un microcharquito y con los perros si orinan algún alimento, pues es bastante obvio. ¿Cómo es que las ratas van a orinar nuestros alimentos? Bueno, puede pasar que así una casa que esté infestada de ratones, ¿no? Y ya son personas que ya ni se dan cuenta que hacen los ratones o las ratas. Pero lo que pasa es que suelen estar en almacenes estos animalitos. Entonces, si son almacenes que tienen ahí una infestación por ratas, pues las ratas hacen y deshacen a su conveniencia, pueden orinar los alimentos o los medios por las que se transportan. Por ejemplo, han habido casos reportados en la central de abastos ya hace varios años. Pero sí llegó a pasar que almacenes estaban contaminados por leptospirosis. ¿Por qué? Porque las ratitas pues orinaban la comida, pero no se les olvide que también puede ser por perros. Aquí a lo mejor puede ser algún perrito que tenía leptospirosis y salió por la orina, entonces a lo mejor el dueño limpió la orina, no sé. La cosa es que es muy raro que nosotros tengamos contacto, bueno, no muy raro, más bien menos frecuente que tengamos contacto con orina de perro que con orina de rata, porque la de rata no la vemos y los perritos pues es bastante más evidente. Ahora, en cuanto a la virulencia, esta es una bacteria que es de mucho cuidado, es súper contagiosa, porque sí puede entrar a través de la ingestión, ¿no? De que nosotros nos comamos el alimento contaminado, pero sobre todo con que lo toquemos, o sea, con que toquemos el alimento, incluso pues las mismas personas que lo manipulan para venderlo como cargadores o los vendedores pueden contagiarse de leptospirosis al tocar el alimento. ¿Por qué? Porque esta es una bacteria muy, muy pequeña, por eso solamente se ve con microscopía electrónica. No, no vayan a pensar que es porque no tiene membrana o no tiene pared o algo así. No, es porque es muy pequeñita. Entonces puede penetrar piel y mucosas, incluso si están intactas. O sea, en la piel, en las infecciones de piel vimos que casi todas necesitan una puerta de entrada, ¿no? Así de que un rasguño, una cortada, una herida quirúrgica y pues ya no, se disolvió la continuidad de la piel, entonces la bacteria entró. Aquí no necesita eso, o sea, puede ser piel completamente íntegra y la bacteria es tan pequeñita que puede atravesar los poros de la piel y replicarse en nuestros tejidos. Entonces, eso es muy importante también que puede penetrar membranas mucosas o piel que esté completamente intacta. ¿Ok? ¿Qué nos va a dar de enfermedad? Es una enfermedad pseudogripal que se llama enfermedad de Weil. Pero la enfermedad de Weil pues, tiene su variante febril leve, en la que les digo es una simple gripe, que a lo mejor nunca supimos que tuvimos leptospirosis, pero la enfermedad de Weil se caracteriza por ser sistémica, ¿no? Principalmente en el hígado, pero también la podemos encontrar en riñón, en vasos sanguíneos y puede ocasionarnos miocarditis también. Ahorita profundizamos más, pero en cuanto a el panorama general de la bacteria sería este, entonces lo que quiero que subrayen, que debería estar subrayado, es esto de la transmisión por la orina de perros y ratas, ratas así subrayenlo hasta con otro color, y es por la orina. Eso se los especifican mucho, que es por la orina de las ratas y que penetra membranas mucosas o piel que esté intacta. Tenemos a la espiroqueta otra vez. Aquí tenemos una gráfica que parece bastante complicada, pero bueno, se los voy a explicar.
Aquí nos dice el cuadro clínico, ¿no? El periodo de incubación, bueno, primero tenemos la inoculación, ¿no? Que es cuando entra la bacteria. Periodo de incubación, desde que ustedes tienen contacto con la bacteria, depende mucho del inóculo, o sea, de qué tanta bacteria, el número de bacterias que haya entrado al organismo. Puede variar desde 2 hasta 20 días. Tenemos aquí el tiempo dividido por semanas. Primero, la semana 1, desde que empiezan los síntomas, o sea, una vez que tuvimos el contacto, pasan 20 días y se considera hasta entonces la semana 1. La semana 1 va a ser la etapa aguda de la enfermedad. Lo más frecuente que van a tener todos los pacientes es la fiebre, ¿ok? Y bueno, de las 2 a 3 semanas, que esta hace más bien patrón como en picos, no tanto en ondas como con Brucela. Y de la semana 2 a la 3 el paciente ya va a estar en fase de convalecencia, o sea, los síntomas ya van a ir disminuyendo. Acá lo preocupante es que desde las 4 semanas hasta meses, años, el paciente puede presentar uveitis, que sería infección o inflamación o daño permanente en la uvea, que recuerden que es una parte de una capa del ojo, y pueden ocasionar incluso nefritis intersticial que puede llevar al paciente a una insuficiencia renal de por vida. Entonces esto sería lo preocupante. Como pueden ver, pues aquí lo más característico es la fiebre, ¿no? Pero podemos llegar a daño permanente con el paso de los meses o hasta de años. Aquí también es muy importante dónde vamos a buscar la leptospira. Perdón, según el tiempo que haya pasado. Si nos encontramos en la etapa aguda, si ustedes encuentran a un paciente que tiene la fiebre, tiene el cuadro agudo, se siente terrible, astenia, dinamia y demás síntomas que vamos a ver, y ustedes sospechan, ok, está en el cuadro agudo, ¿no? Que sería como la peor de las fases, porque es donde los síntomas están más intensos. ¿Dónde tienen que buscar? En sangre o en líquido cefalorraquídeo, a lo mejor, que es primero la bacteria va a llegar a la sangre, porque penetra nuestras mucosas y la piel, y es al primer sitio donde llega, ajá, a la sangre. Después de ahí va a seguir viajando. Esta es una bacteria muy móvil y muy pequeña, entonces se puede meter en cualquier lado. Después de la sangre va a pasar al líquido cefalorraquídeo, más o menos en los primeros días de la semana 1. Sangre, líquido cefalorraquídeo sería donde tendrían que buscar cuando el paciente tenga los síntomas más intensos. Ahora, así como en los animalitos, nosotros también podemos secretar leptospira en la orina. Y esto ya sería yéndonos un poquito más para la semana 2 a la 3. Esta bacteria básicamente va a salir por la orina el resto de la vida del paciente que haya estado infectado alguna vez. Entonces, supongamos que es un paciente que tuvo leptospirosis, pasó por su semana aguda, a lo mejor nada más tuvo fiebre, se la controlaron en casa, se sintió muy bien, ya no pasó nada, pero más adelante empieza a presentar síntomas de insuficiencia renal o problemas oculares. Entonces ustedes nada más no encuentran que tiene ese paciente, ¿no? Y a alguien se le ocurre que podría tener leptospirosis. ¿Dónde tendrían que buscar? En la orina. La bacteria ya no la van a encontrar para nada en la sangre o líquido cefalorraquídeo al mes o a los años de haber contraído la infección. Donde tienen que buscar es en la orina. Y bueno, entonces aquí ya nosotros, el paciente ya no tendría la infección activa, tendría secuelas, pero ya la infección ya se considera ese paciente como un hospedero. Ajá, ya sería un reservorio, que recuerden que los reservorios son aquellas especies, ya sea humana o animal, que traigan la bacteria, pero no desarrollen la enfermedad. Y en la de convalecencia también, pues sería un paciente a lo mejor que no sé, tuvo la fiebre y se le ocurrió ir hasta la segunda semana donde ya se está sintiendo un poquito mejor, pero ya no tiene los picos febriles o ya no tiene fiebre tan elevada, entonces ahí a lo mejor ya no la encuentran tanto en líquido cefalorraquídeo, pero la podrán encontrar en la orina, ¿ok? Los anticuerpos. Esto, en el DEPA no se los van a preguntar, pero sus doctores a lo mejor se ponen intensos y sí les encanta preguntar los anticuerpos de varias cosas. Entonces, esto es como una ley en casi todas las infecciones. Los anticuerpos, yo se los he explicado como que todo ocurre muy rápido, ¿no? Pero son como
ejemplos prácticos. Realmente para que se genere un anticuerpo nosotros tenemos que dejar pasar bastante tiempo. Ahora sí que como dicen por ahí, no son enchiladas. Los anticuerpos tardan un tiempo en generarse porque tiene que haber presentación de antígenos, los anticuerpos no se generan de un día para otro. En este caso de Leptospira interrogans, los anticuerpos empiezan a aparecer a la segunda semana. Ok, bueno, desde la semana 1 ahí tenemos una pequeña cifra, pero cuando alcanzan su punto máximo es hasta la semana 2. Así que, pues si ustedes quieren buscar anticuerpos en sangre, pues lo ideal sería que los buscaran hasta la semana 2 a la 3 o pues, ¿qué sería más útil? En cuanto a los anticuerpos, pues sí, los podemos buscar en la orina en pacientes que ya tienen años de la infección, pero lo más útil en estos pacientitos que ya presentan secuelas y ya pasaron meses o años serían buscar los anticuerpos. Pero el problema es que estos anticuerpos no son permanentes. La mayoría de los anticuerpos que se generan con diversas infecciones son permanentes y se guarda esa memoria. Estos pueden elevarse con el paso de los meses y años, pero van a ir disminuyendo poco a poco. Entonces, desgraciadamente, no es una memoria permanente. Les digo, casi con todas las infecciones pasa esto de que son para siempre porque es memoria, ¿no? Entonces, usualmente si te contagias de alguna enfermedad, por ejemplo, sarampión, viruela, tal, ya no te vuelves a enfermar porque ya tienes memoria, pero este no sería el caso, tristemente. Así que nos sirve más un poquito más para la etapa de convalecencia y sí para secuelas, pero no tan alejado desde el foco principal. De todas formas, es muy difícil saberlo porque el paciente, pues, nos tenemos fiebre varias veces en la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor no se acuerda cuándo tuvo el cuadro primario. Y ok, esto sería buscar la bacteria o sea, directamente observar la bacteria en la microscopía, o sea, agarrar la sangre, teñirla y observarla al microscopio. Pero para hacer un cultivo, en la semana 1 preferimos la sangre, entre la semana 1 y 2 preferimos líquido cefalorraquídeo y un cultivo de orina sería para la fase de convalecencia y para pacientes que ya tienen meses y años del foco primario. Ok, entonces pues ahí perdón, ahí coincide con la microscopía, ¿no? De las leptospiras en la microscopía. Y muy importante, acá también vamos a tener dos fases como con la salmonelosis, pero aquí tienen nombre. Vamos a tener a la fase leptospirémica y a la fase leptospiúrica. En la leptospirémica estamos hablando, o yo cuando diga leptospirémica les estoy haciendo referencia a la bacteria en sangre. Si ustedes leen leptospiremia, piensen en sangre. Y si es leptospiuria, piuria quiere decir pus en sangre. Perdón, pus en sangre, pus en la orina. Entonces, si yo les digo leptospiuria, les estoy hablando de bacterias en orina, ¿sale? Entonces, la fase leptospirémica abarca prácticamente solo la primera semana y la leptospiúrica abarca la etapa de convalecencia hasta las secuelas, ¿ok? Este es como un resumen de toda la clase. Si entendieron este cuadrito, pueden incluso tomarle captura y ya con eso tienen para toda la leptospirosis. Pero si no, díganme y se los vuelvo a explicar, ¿sale? Ahora, en cuanto a la clínica, como les dije, primero tenemos una fase que se caracteriza por síndrome pseudogripal, o sea, pseudo quiere decir falso, entonces es como una falsa gripe. Que bueno, ¿qué nos da cuando tenemos gripe? Nos duele todo, ¿no? Entonces las mialgias, el dolor muscular, la fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, vómito, diarrea y náusea. Muy importante, si ya tenemos estos síntomas, que sería la fase leptospirémica, quiere decir que tenemos a las bacterias en sangre. Entonces, desgraciadamente, pues lo más sencillo siempre es tomar muestras de sangre, ¿no? Pero a lo mejor ese paciente, pues es una gripita común y corriente y no se atiende. Entonces, pues tenemos nada más ahí el síndrome pseudogripal y pues pudimos detectarlo muy fácil en sangre, pero el paciente a lo mejor no acude para atención médica.
Ahora, en esta fase, la siguiente, ya tenemos bacterias en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Entonces, no vayan a pensar que ya pasamos como a la convalecencia, ¿eh? Seguimos me pongo de todas formas, sí se ve, pero el puntero se ve mejor. Ajá. Seguimos acá en la semana 1, ¿eh? Pero esto va evolucionando. Ya aquí, en la siguiente fase, ya tenemos bacterias en sangre y líquido cefalorraquídeo, pero seguimos en la fase leptospirémica, ¿ok? Em, de pasar a tener una gripita, súbitamente va a elevarse la temperatura a niveles bastante importantes, hasta lo mejor hasta 41 grados centígrados, acompañado de cefalea, derrame conjuntival. Y ya es cuando tenemos la enfermedad de Weil propiamente dicha. La enfermedad de Weil ya es la enfermedad sistémica. La enfermedad de Weil se caracteriza por linfadenopatía, que de nuevo son los ganglios linfáticos crecidos, que si ustedes los tocan van a sentir bolitas y son dolorosos. La esplenomegalia, esta bacteria, me gustaría decirles como el día de ayer que les hice el mapita de dónde se va la bacteria. La leptospira interrogans desgraciadamente no tiene órgano de predilección, pero uno de los más notorios sería el vaso, porque aquí está, esto era lo que les decía en la clase de ayer, así se ve la esplenomegalia, ¿sale? Este paciente no sabemos si es masculino o femenino, por su ropita tal vez podría ser femenino, pero ajá, es como pancita de embarazado y por la hipertensión portal que se genera secundaria al crecimiento del vaso, aparecen como estas, los vasos sanguíneos se ven de esta forma, como si fueran estrías, ¿ok? Entonces así se ve la esplenomegalia y esta línea punteada que está marcada aquí es como el crecimiento del vaso, ¿ok? Esa es la esplenomegalia, pero como les digo, desgraciadamente la esplenomegalia no es exclusiva de un cuadro. Es muy importante que la tengan en cuenta, ¿eh? No les estoy diciendo que se olviden de la esplenomegalia, de qué enfermedades nos ocasionan esplenomegalia, pero así para decirles, si ven esplenomegalia, es enfermedad de Weil, pues no se arriesguen a eso. También, como les digo, tiene afección ocular, entonces podemos encontrar al pacientito con hemorragias conjuntivales, pero realmente puede ser hemorragia a cualquier nivel. Pueden tener epistaxis o sangrado de encías, etcétera. Em, Eso sí, los órganos donde tenemos mayor daño sería a nivel hepático y a nivel renal. ¿Por qué? Porque la bacteria pues termina en orina, ¿no? ¿Por qué termina en orina? Pues porque termina en el riñón. El daño hepático se va a presentar como ictericia, que si no me equivoco es la primera vez que vemos este término. La ictericia es el tinte amarillo de la piel o de las mucosas. Aquí están viendo este paciente que en piel morena es un poquito más difícil de ubicar porque hay pacientes que con piel morena que tienen como un subtono amarillo, pero yo cuando les digo, este curso lo doy desde hace 4 años y en la literatura siempre veía como pacientes que no estaban tan amarillos, pero he visto así personas que parecen los Simpson, o sea, sí se ponen amarillos cañón, o sea, la piel se ve amarillo pollo. Pero bueno, el primer lugar donde se pone, por si tienen la duda, algunas personas dicen o algunos doctores dicen que el primer lugar que se pone amarillo son los ojos. Sí es de lo más evidente en las primeras fases, pero dato curioso, el lugar que se pone amarillo cuando nos da ictericia por cualquier razón es abajo de la lengua. Ajá, aquí se pone amarillo. Por si no algún día exploran un paciente y nada más no le encuentran la ictericia, busquen ahí. La fisiopatología de la ictericia es muy bonita, no la vamos a ver hoy, la vamos a ver hasta el bloque de viro porque ahí cobra más importancia y les explico cómo se genera y está muy padre, pero ahorita no viene tanto al caso, pero sí tienen que tener en cuenta que en la enfermedad de Weil aparece ictericia y daño renal, que eso lo veríamos más en estudios de laboratorio. Como les digo, esto es donde sufrimos mayor daño y donde tal vez es más evidente, ¿no? Por la hepatoesplenomegalia, por la ictericia y el daño renal a largo plazo, pero también podemos tener daño en el sistema nervioso. Puede tener el paciente meningitis. Sin embargo, a este punto ya no encontramos bacterias en el líquido cefalorraquídeo, entonces andaríamos por aquí, como ya saliendo de la etapa de convalecencia,
el paciente de repente puede presentar una meningitis, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son los signos de meningitis cuando vamos al sistema nervioso central, pero ustedes ahorita quédense que son alteraciones en el estado de conciencia, vómito, dolor de cabeza. ¿Dónde encontrar las bacterias? Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, porque se los voy a estar preguntando a cada rato y sus doctores seguramente también. En la sangre. Para que nosotros podamos tener una muestra efectiva de sangre de leptospirosis, tenemos que encontrarnos en la fase leptospirémica, que sería en la primera semana. Y desgraciadamente aquí es cuando el paciente pues solamente tiene el síndrome pseudogripal. Entonces, por una gripa no te van a sacar sangre. El líquido cefalorraquídeo, aquí también va a ser en la fase leptospirémica, pero ya en la segunda mitad, en la segunda mitad de la primera semana. Aquí va a tener el síndrome pseudogripal, pero a lo mejor ya empieza con otras manifestaciones. Donde seguramente es la más usada sería la muestra en orina. Ya tenemos la fase leptospiúrica y esta ya nos está hablando de daño renal y que la bacteria ya anda por todos lados. Entonces, no se tienen que saber realmente los días, ¿no? Así como de sangre, semana 1, líquido cefalorraquídeo, semana 2. Lo que se tienen que saber es cómo se llaman las fases. En la leptospirémica vamos a buscar en sangre y líquido cefalorraquídeo. Y en la leptospiúrica, recuerden, piuria es pus en orina, en la orina, ¿ok? Aquí era diagnóstico, perdón. La microscopía puede ser microscopía de campo oscuro, también se ven bonitas las espiroquetas. Se pueden teñir con Giemsa y Wright, pero no es muy eficaz, la verdad, porque les digo, se ve como medio borroso. Para visualizar la espiroqueta se tiene que hacer una microscopía de contraste de fases con microscopio electrónico. Y existe una microaglutinación. Las aglutinaciones que habíamos visto anteriormente, nosotros las podemos ver así a simple vista, ¿no? Que una gotita se transforma en gelatina. Aquí no, esa gelatinita la tendríamos que observar hasta microscopio. Y esa microaglutinación, recuerden, una aglutinación consiste en que nosotros tenemos el suero del paciente que tendría que tener en teoría los anticuerpos, le agregamos el antígeno que ya tenemos in vitro en laboratorio, se juntan y van a hacer aglutinación. Aglutinación quiere decir que hacen una gelatinita, ¿no? Y si no, si ese antígeno de laboratorio resulta que es una muestra de un paciente que no trae los anticuerpos porque no está infectado, no encuentra nada, la muestra se queda completamente líquida. Entonces esto es el mismo fundamento, nada más que esto solo se ve a microscopio. Y se llama de Martin y Petit. Entonces recuerden, cada bacteria que tenga su prueba específica, ya sea cultivo o inmunológica, que tenga nombre propio, apréndansela. Y se puede hacer serología, se puede hacer ELISA o Western Blot, que a lo mejor las ubican porque son las pruebas que se hacen en VIH. Y así como se hacen en VIH, se pueden hacer aquí y para un sinfín de cosas más. Entonces, por eso no se las recalco mucho. Cuando veamos Viro, ahí les voy a enseñar cómo funcionan la ELISA y la Western Blot. El tratamiento se da con líquidos, antipiréticos y pacientes que ya tengan enfermedad renal crónica se tienen que dializar, ¿ok? Que la diálisis, por si muchas de ustedes lo conocen porque tienen algún familiar que tiene insuficiencia renal y se le tiene que estar dializando, pero la diálisis, para los que no sepan qué es que sustituir la función del riñón. Lo que hace el riñón es purificar la sangre, ¿no? Purificar la sangre sacando las toxinas y todo lo malo por la orina, pero el riñón pierde esa función y si esas toxinas se empiezan a acumular en el cuerpo del paciente, pues vamos a tener varios problemas. Entre ellos, el paciente se va a poner encefalópata, que quiere decir que va a tener alteraciones en el estado mental por tantas toxinas. Entonces, lo que se hace es que con máquinas, perdón, van a sustituir el funcionamiento del riñón limpiando la orina o la sangre. Entonces, bueno, ese es un proceso bastante costoso, no los envuelvo más en ese tema porque es un poquito complicado. Y penicilina los 5 primeros días. ¿Alguna duda de la leptospirosis? Ninguna. Muy bien. Entonces, ¿qué tan larga está Borrelia?
Está bien cortita. Entonces nos alcanza a verla antes y a lo mejor hasta Borrelia burgdorferi. Es que hay un repasito al final y quiero que lo veamos juntos. Vamos a continuar con Borrelia recurrentis antes de su descanso. Lo que va a ocasionar es lo que les decía, ¿no? Que tenemos la fiebre ondulante y esta se llama fiebre recurrente. En cuanto a las generalidades, bueno, esto es una bacteria también que es muy cortina, entonces no se espanten si sienten que es muy poca información. La fiebre recurrente consiste en una septicemia que presenta episodios febriles que recurren en semanas. En la fiebre ondulante de Brucela, vimos que el cuadro era que empezaban en el día, estaban con temperatura normal y para la noche ya tenían una fiebre, perdón, una temperatura bastante elevada. Y así va subiendo y bajando, que si nosotros lo graficábamos, hacía un patrón de ondas, por eso era la fiebre ondulante. Pero acá se llama fiebre recurrente porque pasan semanas, semanas en las que el paciente ya se siente bien, pero de repente en 2 semanas ya tiene otra vez el cuadro febril, ¿no? En eso consiste la fiebre recurrente y no quiero ser muy repetitiva, pero recuerden que la septicemia es las bacterias en sangre, ¿ok? Tenemos dos tipos de fiebre recurrente, la epidémica y la endémica. Estas sí se las tienen que saber las dos porque les pueden preguntar cualquiera de las dos. Si no mal recuerdo, el año pasado les preguntaron la endémica, les preguntaron cuál era el vector que ocasionaba garrapatas. Ah, ese es un nuevo término, un vector, por si no lo conocen. Un vector les voy a, ah, como en, ay, es que como en diseño o en gráficos, un vector básicamente es una línea. En microbiología, un vector quiere decir aquellos bichitos que se encargan de transmitir enfermedades y que si nosotros hiciéramos un esquema o una gráfica de esa transmisión, se forman varias líneas. Entonces acá tenemos esta bolita, bueno, vamos a hacerle ahí su cuerpecito, ¿no? Sería el paciente infectado con Borrelia recurrentis, ¿no? Y que está infectado, entonces aquí, como les digo, tenemos dos, a los piojos y a las garrapatas. Entonces aquí vamos a hacer esta puntito rojo, sería una garrapata que muerde a este paciente. Ahora esta garrapata trae la sangre de este paciente y acá tenemos a una persona que está sana. Y esa garrapata ahora va a morder a esta, entonces ahí se hace un vector, ¿no? Y de esta persona a lo mejor viajó a, no sé, de la Ciudad de México viajó a Michoacán con su garrapata, que bueno, la mordedura por garrapata duele bastante, pero supongamos que no se dio cuenta, se lleva su garrapata, ahora va a morder a esta persona y así, 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 se van haciendo varias líneas y por eso estos se llaman vectores. De hecho, en Viro, antes no me gustaba Viro, pero ya me gusta. Hay toda una clase que se llama enfermedades transmitidas por vectores y ya veremos más adelante. Pero bueno, acá en el contexto de Bacter tenemos a la epidémica y a la endémica. La epidémica es por piojos y la mortalidad es del 40%. Y la endémica, que es transmitida por garrapatas, la mortalidad es del 5%, ¿ok? Entonces recuerden, los piojos y las garrapatas muerden, entonces como les enseñan ese dibujillo que les hice ahí, pues muerde un paciente, se lleva su sangre, muerde a otro paciente y contamina la sangre del siguiente paciente con la sangre del primero, ¿no? Entonces la diseminación es bueno, el contagio sería transmitido por vectores, pero la diseminación es por la sangre, ¿ok? Aquí hay gran variación antigénica. Recuerden que la variación antigénica es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir de evasión antigénica? Que un antígeno, siempre les digo, los antígenos son como los accesorios de las bacterias, ¿no? Entonces, Borrelia recurrentis tiene un sombrerito rosa, la respuesta inmune reconoce el sombrerito rosa y crea anticuerpos para el sombrerito rosa, pero resulta que ya se cambió el sombrerito rosa a uno verde. Así que la respuesta inmune tiene que crear nueva respuesta, nuevos anticuerpos. Y bueno, sí adivina como la respuesta inmune entiende ese patrón de lo que está haciendo de variar los antígenos, así que sí puede crear anticuerpos, pero tarda aproximadamente 2 semanas. En cuanto a la clínica de la fiebre recurrente, pues la fiebre, ¿no? Cuadro repentino de fiebre de hasta 39 grados centígrados o más, mucho más. Y
El cuadro va a durar de 3 a 5 días, entonces va a ser un pacientito que durante 3 a 5 días va a tener fiebre. El paciente va a permanecer aparentemente sano de 1 a 2 semanas, pero en esas 1 a 2 semanas la fiebre ya se diseminó. ¿A dónde? A cerebro, a hígado, a pulmón, corazón, riñón, a lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, a esto se le llama bacteremia, recuerden, a las bacterias viables en sangre. Y de 1 a 2 semanas aparece la hepatoesplenomegalia porque ay, por acá pusieron. Ah, apenas me llegó la notificación de Daniela, que supongo que fue lo de las dudas. Entonces, ¿qué les decía? Ah, sí, pues la bacteria ya se diseminó, ¿no? En estas 2 semanas en la que el paciente aparentemente estuvo bien después de su cuadro febril. ¿Y a dónde llegó? Pues a cualquier órgano que se les ocurra, pero el más evidente pues sería el hígado y el vaso. Entonces el paciente presenta hepatoesplenomegalia, que les digo es esa pancita de embarazado. Entonces acá se llama fiebre recurrente porque, vamos a escribir otra vez, aquí va a ser este patrón, ¿sale? Va a elevarse la fiebre y permanece en el mismo nivel, luego baja. Acá alcanzó a lo mejor los 40, ay, qué horrible dibujo, los 40 grados centígrados, ¿no? Y este periodo de aquí fueron a lo mejor 3 días. Luego la temperatura bajó, el paciente acá hasta abajo tenía sus 36,5 grados centígrados normal y de 2 semanas después otra vez recurrió la fiebre, ¿no? Y otra vez 40 grados centígrados, a lo mejor dura un poquito más, un poquito menos. Y pues ya tarde o temprano la fiebre tiene que bajar. Por eso se llama fiebre recurrente, ¿sale? Espérame tantito. Mm, ok, ahí preguntaron un dato de incubación. Ahorita les digo qué onda con eso. Bueno, eso sería el patrón de la fiebre. Y bueno, en cuanto a las diferencias entre la endémica y la epidémica, son las recaídas. En la endémica tendríamos múltiples recaídas de la enfermedad, o sea que el paciente a cada rato se va a estar enfermando. No, no que va a tener hepatoesplenomegalia cada rato, más bien que el patrón de la fiebre que vimos la gráfica acá va a ser por tiempo prolongado, o sea, vamos a tener varias veces en las que recurra la fiebre, ¿no? Que tenga el patrón un poquito más alargado y en la epidémica va a tener una o pocas recaídas. Bueno, esto es en cuanto a la fiebre recurrente per se, pero recuerden que es una enfermedad transmitida por vectores y es muy, muy importante que ustedes identifiquen el vector. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos vectores? Vamos a buscar en la ropa de los pacientes, en su cama, en utensilios y pues si son piojos, buscarles en la cabecita. Dato curioso, los piojos en el primer lugar o donde están más frecuentemente están retroauricular. Ahí es el primer lugar donde tienen que buscar a los piojos. Las chinches están más que todo en la ropa. Es muy raro que ustedes busquen a un paciente y le encuentren ahí la chinche sobre la piel. Em, y bueno, entonces es más fácil encontrar a los piojos que a la chinche, pero en el paciente, a la chinche la van a encontrar generalmente en las sábanas y en el colchón del paciente. Aquí no les hago mucho el cuento largo porque les digo eso es de parasitología y ahorita es lo único que tienen que saber acerca del vector, ¿sale? No les vayan a preguntar mucho, nada más cómo se transmite. El diagnóstico. Esta también es una espiroqueta, se me olvidó decirles ese pequeño detalle, la Borrelia recurrentis. Esta es un poquito más grande, entonces sí podrían observarla mejor con tinción de Giemsa o Wright, que sería con microscopía de campo claro, ajá, microscopía óptica. Y se puede observar también con microscopía de campo oscuro, a diferencia de la Leptospira interrogans, es un poquito más grande y por lo tanto más fácil de visualizar. Y bueno, eso sería todo con Borrelia recurrentis. No sé si tengan alguna pregunta. Ok,
Por acá pusieron. No, bueno, todo bien. Muy bien. Entonces, uy, justo a tiempo. Regresen a las 10:11. Tomen su descanso, despéjense. Y los dejo con musiquita. Ahorita regresamos. If we don't watch the sun, it will rise. If we don't take our time, it's not wise. Putting posters up for your band. Now I'm tearing down with one hand. Didn't wanna notice, didn't know the gun was loaded, didn't really know this. What kind of asshole drives a Lotus? Come here with her, get with me. I wanna see you Wednesday. Come on, come on, come over. Take it off your shoulder. Come on and pull me over. We gotta get to work now. Sliding it off your shoulder as we're falling over. Oh, welcome to Japan. Scuba dances, touchdown. Didn't wanna notice, didn't know the gun was loaded, didn't really know this. What kind of asshole drives a Lotus? I didn't wanna bore ya, didn't wanna pick up your shit for ya. I've been ready to do this. I'll be there. Come here with her, get with me. I wanna see you Wednesday. Come on, come on, come over. Take it off your shoulder. Come on and pull me over. We gotta get to work now. Sliding it off your shoulder as we're falling over. You did it alone, you did it for fun, you did it for everyone who's on the run. You're not just a friend, you'll be born again. We'll be in this race until the very end. He lies on the phone, he cheats on his clone. You never believe it till you're on your own. Nothing was a bruise, and he never leaves. He said he was broken, look at love's face. Didn't wanna throw you, I didn't wanna be there.
y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar. Los altavoces van amplificando las verdades. Ahora que estás aquí, en medio de la soledad, bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer, que puedes disolver al borde de un vaso de cristal. Ahora que estás aquí y que el futuro se te esconde, ya has rasguñado el suelo y las paredes de tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer, te puedes disolver al borde de un vaso de cristal.
Ok, chicos, vamos a continuar. Em, ok, muy bien. La última bacteria de sistémicas es Borrelia burgdorferi. ¿Y qué nos ocasiona? Bueno, para empezar es otra espiroqueta y eso ocasiona, perdón, esta ocasiona enfermedad de Lyme, que tal vez alguna vez la han escuchado porque la tienen un buen de famosos, entre ellos Justin Bieber, y que es como de los más asociados a esta enfermedad, y Avril Lavigne también tiene enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se transmite por una garrapata. Entonces, estas son como cosas que no me dejan dormir algunos días así de que a qué isla o a dónde se van a meter los famosos, porque esa garrapata no crean que es, uy, anda así en los rincones de las casas, no, está como en lugares tropicales muy específicos. Entonces, me pregunto dónde se irán a meter como para que hayan tenido la suerte de que esta garrapata los mordiera. O si a la garrapata le gustan los famosos, o no sé, porque en serio, bastantes famosos tienen enfermedad de Lyme. Estos son como algunos ejemplos, pero si conocen a otro, sabrán que hay un montón. Entonces, la enfermedad de Lyme tiene distintas manifestaciones. Una de las primeras es el eritema migratorio crónico. Ah, por cierto, esa también está cortita. Entonces, el eritema migratorio crónico tiene un patrón como diana, de esa que se usa para lanzar dardos, que es lo que están viendo acá. Tiene el centro eritematoso, un halo pálido y otra vez un halo eritematoso. Eso, por favor, apréndanselo. El año pasado les pusieron esta imagen en el departamental. Entonces, ajá, tatúensela si pueden. Y se transmite por una garrapata que se llama ixoides, que les digo, es muy rara esa garrapata, entonces quién sabe a dónde se irá a meter la gente famosa. Tenemos dos fases, la fase temprana y el segundo estadio. La fase temprana, como lo dice su nombre, son los primeros síntomas o manifestaciones que tiene la enfermedad de Lyme a los pocos días de haber recibido la mordedura de esa garrapata. La garrapata la transmite por su saliva y pues entra a nuestro torrente sanguíneo la, ay, se me fue el nombre de la bacteria, perdón, la Borrelia burgdorferi, siempre se me va esa. Imaginen, entonces les digo, no se sientan mal si se nos complican los nombres, y a mí que doy clases de esto a veces se me van. Yo entiendo que para ustedes es más complicado que las empiezan a ver. Entonces, por la saliva de la garrapata entra la Borrelia burgdorferi. Ahora, se llama eritema migratorio porque además de ese patrón tan característico de Diana, parece que se está moviendo. O sea, un día, imagínense a Justin Bieber o a Avril Lavigne, como ustedes prefieran, un día les apareció este eritema en el brazo y al otro día ese mismo patrón desapareció del brazo, pero les apareció en el hombro y después se le fue al tórax y después se le fue a la pierna. Ajá. ¿Por qué pasa esto? Realmente no se sabe, pero bueno, por eso se llama eritema migratorio crónico. Sí, porque esta lesión aparece por varios meses. Ahora, esto sería la fase temprana, los primeros días después de que te muerde la garrapata. El segundo estadio, la bacteria ya va a estar a nivel hematógeno y linfático por todos lados y ya no vamos a tener la manifestación de la piel, que sería el eritema migratorio crónico. Acá ya vamos a tener manifestaciones neurológicas años después de que los mordió la garrapata. Esta es una enfermedad de por vida que se puede tratar, pero nunca se elimina por completo, o sea, no tiene cura la enfermedad de Lyme. Y si les gusta ahí el drama como de, gente famosa o chismecillo, sabrán que muchas de las fans de Justin Bieber como que justificaban el comportamiento nefasto que llegó a tener hace unos años, porque decían, ay, es que déjenlo, tiene enfermedad de Lyme, entonces pues se le van las cabras, ¿no? Pero bueno, quién sabe si sería por la enfermedad de Lyme, ¿verdad? La tríada del segundo estadio de la enfermedad de Lyme, de la fase de la fase más tardía, de la fase 2. Tenemos a la meningitis linfocitaria, neuropatía craneal y radiculomielitis. Vamos uno por uno. La meningitis linfocitaria quiere decir que vamos a tener infección de las meninges, que como siempre les digo, son estas telitas como capas protectoras que tiene el encéfalo. Recordarán sus clases de anatomía.
Entonces esas meninges se infectan y si ustedes tomaran una biopsia de esas meninges las van a encontrar así infestadas de linfocitos. Entonces, ujú. Este es un corte cerebral, obviamente es de un paciente que falleció por enfermedad de Lyme. Y si ustedes ven ese corte, van a ver, en lugar de un montón de neuronas bonitas funcionales, van a ver a las meninges e incluso al propio encéfalo infestado de linfocitos, ¿sale? No de la bacteria, sino de los linfocitos. Aquí pues también tiene que ver mucho lo que les digo siempre, que las manifestaciones casi siempre son culpa de nuestra propia respuesta inmune. Entonces, tanta inflamación pues es la que nos está ocasionando síntomas neurológicos. La neuropatía, otra palabra nueva que son en términos coloquiales que se duermen ciertas partes de inervadas por los nervios craneales, así como cuando se les duerme el brazo, o bueno, no solamente que se les duerma el brazo, eso serían más bien, ay, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. La neuropatía no solamente es esta sensación de adormecimiento, también ay, recordé la palabra se me fue otra vez. Ahorita se las digo. De todas formas, no es importante. La neuropatía no solamente es el adormecimiento de ciertas zonas inervadas por los nervios craneales, también es el dolor. Ajá. De hecho, es el dolor de tipo neuropático. El dolor de tipo neuropático es de los peores que puede sentir el ser humano, dependiendo de la intensidad, que es tipo dolor ardoroso y que si ustedes tocan esa zona del paciente inervada por tal o cual nervio o par craneal, va a ser horriblemente doloroso. De verdad, las neuropatías son una cosa muy fea. Esto ocurre les digo, depende del nervio craneal del que estemos, perdón, del par craneal del que estemos hablando. En este caso estamos hablando del facial. Y radiculomielitis. La radiculomielitis ya es el daño a nivel de las raíces de los nervios. Entonces el paciente puede tener movimientos descoordinados, que también por eso como que algunos de estos famosos como en conciertos no pueden hacer movimientos tan, como que bailes tan elaborados, porque ya tienen movimientos anormales, ¿ok? Por esto de la radiculomielitis. Ya tienen las raíces de los nervios craneales afectadas, casi que completamente destruidas, entonces ya no pueden coordinar como una persona normal. Y el tercer estadio sería la neuroborreliosis. Acá vamos a tener neuropatía en las zonas de lesión cutánea, como ya bien veíamos desde la el segundo estadio, perdón, la encefalomielitis crónica y la poliartritis migratoria. Estos pacientes sufren de artritis. Recuerden no confundir artralgias con artritis. Las artralgias es el dolor de las articulaciones y la artritis es la inflamación de las articulaciones. O sea, te puede doler la articulación, pero a lo mejor no tienes artritis como tal, que aquí ya está implicado toda la articulación, el hueso, el cartílago, y ya esta es una enfermedad que pues básicamente la artritis no tiene cura, tiene tratamiento, pero no tiene cura. Entonces, aquí se llama poliartritis migratoria porque les duelen varias articulaciones al mismo tiempo y a lo mejor un día les dolía la mano, otro día les duele la articulación de la cadera, otro día les duele la articulación de los dedos, otro día la del brazo. Entonces, ajá, por eso se llama migratoria. Un día les puede doler una, otro día les puede doler otra. Y bueno, por si no se acuerdan ay, no, bueno, ya lo vieron. Si este término de la poliartritis ya lo habíamos visto, no sé si recuerdan a Streptococcus pyogenes para que no lo dejen en el olvido, que nos ocasionaba la fiebre reumática, ¿no? Entonces, justamente ahí tenemos otra bacteria que nos ocasiona artritis. Recuerden, artritis no es lo mismo que artralgias. La artritis te puede dar artralgias, ¿no? Que es el dolor de la articulación por la inflamación. Pero yéndonos con Piógenes, ¿se acuerdan que habían unos criterios de Jones, ¿no? Que los 5 principales o los 5 criterios mayores eran la coria, perdón, los 6, la coria, la carditis, el eritema marginado y ahí puse coria 2 veces, con razón dije, ¿a poco son? Yo recordaba que eran 5. Y la artritis, ¿ok? Nada más que en la fiebre reumática por estreptococo piógenes, la artritis suele ser de una articulación. Entonces,
También entre semana, no me acuerdo si en el grupo o uno de sus compañeros me mandó mensaje privado, me preguntaron que qué significaba diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial cuando se lo pidan sus doctores, es decir, a qué se parece tal enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer diagnóstico diferencial de neumonía por Clamidofila pneumoniae con la neumonía de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que finalmente las dos son neumonías, una es típica, otra es atípica, efectivamente, pero las dos son neumonías y ocasionan síntomas más o menos parecidos. En la presentación pues se ve muy claro, ¿no? Cuáles son los síntomas de una y cuáles de otra, pero en la vida real ahí te enfrentas a cosas muy diferentes, ya no es como de libro y sí es muy difícil diferenciar una neumonía típica de una atípica. ¿Qué otra podría ser diagnóstico diferencial? Por ejemplo, el impétigo. El impétigo es exactamente, bueno, es entre comillas el mismo cuadro, el que da Piógenes y el que da Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces decir, ¿cuál es el de Piógenes y el de aureus? ¿Se acuerdan que en el de aureus tenemos algo que se llama signo de Nikolsky, que si ustedes presionan la piel bastante superficial con su dedito se va a empezar a desprender y eso pasa en la de en el impétigo por Staphylococcus aureus y no pasa en el de Piógenes. Así que pues ahí tendríamos otro diagnóstico diferencial. A eso hace referencia el diagnóstico diferencial, a qué se parece tal cosa. Entonces, por si yo me acuerdo que me lo dejaban mucho en mis tareas de microlab. Si a ustedes les pasa igual, ya saben qué significa. Ahora, la clínica y la epidemiología. El Ay, perdón, tuve un déjà vu. Entonces, clínica y epidemiología de Borrelia burgdorferi. Pues así haríamos el diagnóstico, teniendo en cuenta el eritema migratorio y el antecedente de la picadura de ixoide. Les digo, cuando un paciente tiene piojos, por ejemplo, si no es una infestación tan grande, ni se da cuenta el paciente que tiene piojos, a menos que ya lo revisen detalladamente. Pero esa cosa, la garrapata ixoides, por favor también apréndanse el nombre porque sí se los preguntan bastante, el nombre de la garrapata. Eso duele un montón, la mordedura sí duele bastante porque es un parásito más grande. Entonces, el paciente seguramente sí se da cuenta. A lo mejor no ve el bicho, pero tal vez sí recuerde la mordedura y el eritema marginado no tarda tanto, perdón, el eritema migratorio no tarda tantos días en aparecer. Entonces, sí pueden ustedes como correlacionar esa parte. Y es el diagnóstico sobre todo clínico y con la epidemiología, pero también se puede hacer con serología, buscando anticuerpos con ELISA y con PCR. El tratamiento sería con tetraciclinas, penicilina o amoxicilina. Pero bueno, eso sería todo con Borrelia burgdorferi. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ay, Muy bien. Perdón, es que sigo viendo los mensajes del grupo. Ok, entonces ya con eso, por acá pusieron, todo bien, todo bien, muy bien. Excelente. Entonces, en cuanto a su retroalimentación, todo lo que vimos el día de ayer y hoy culmina en este bonito cuadrito. Ustedes pueden, siempre les digo, tómenle captura y pues el celular siempre lo tenemos a la mano, entonces póngalo ahí en su álbum de favoritos y ya tienen un gran resumen de todas las sistémicas o imprímanlo si tienen cuaderno, ahí póngalo en su cuadernito. Ahora sí traten de hacer sus flashcards, pero esto creo que es un buen resumen, no porque lo haya hecho yo. Entonces, el diagnóstico diferencial de una y otra. Yo siento que estas bacterias no son difíciles, son bastante mm, específicas una de la otra, pero el problema es que como las vemos juntas, pues podemos confundir una cosa con la otra, ¿no? Como ahorita en el Kahoot que podíamos confundir algunos nombres y tal. Entonces aquí les puse en este cuadro, obviamente no cabe toda la presentación, pero sí los puntos importantes, la epidemiología, cómo se llaman los cuadros, algunas manifestaciones características y algunos de los sinónimos. Por ejemplo, Salmonella typhi, que tenemos que se llama salmonelosis. Pero también tenemos que se llama fiebre tifoidea, ¿no? O roceola tifoidea o tifoidea así solita. Es más, vamos a agregarlo eso de tifoidea porque a lo mejor no se les queda con rosela tifoidea. Vamos a quitar salmonelosis. Vamos a poner mejor fiebre tifoidea.
Entonces ahí tenemos a la fiebre tifoidea asociada a comer en la calle, un poquito de su virulencia que invade células M. Y muy importante que ustedes tengan en cuenta qué células invade. En el caso de Tifi, invade células del sistema retículo endotelial y que el sistema retículo endotelial, como les decía ayer, yo sé que seguramente ustedes son más listos que yo cuando estaba en segundo, pero simplemente mi cerebro no procesaba que era el sistema retículo endotelial. El sistema reticular endotelial que abarca tejidos y células del sistema inmune, tejidos como ganglios linfáticos, el vaso, médula ósea y células como macrófagos, linfocitos, células B, y células dendríticas, ¿no? Como les dije, se llama sistema retículo endotelial, que es el nombre correcto, pero anteriormente se llamaba sistema fagocítico mononuclear. ¿Por qué? Porque son fagocitos que solo tienen un núcleo. Que esta nos da dos bacteremias. Las manifestaciones más importantes son la roceola tifoidea en tórax y abdomen y la lengua saburral. Y el diagnóstico, que según la fase en la que nos encontremos, puede ser mielocultivo o coprocultivo. La brucela, asociado a consumo de lácteos no pasteurizados, invade sistema retículo endotelial. Y la fiebre intermitente u ondulante, ajá, que reaparece. Ay, no, aquí era. No sé por qué puse eso, perdón, perdón, perdón. Que reaparece, esta es aproximadamente 24 horas después. ¿Ven? Ahora la confundida soy yo. Las adenomegalias y la complicación más destacable que sería la orquiepidimitis y la prueba de rosa de Bengala. La riqueza que nos da el tifus, no confundir con fiebre tifoidea, esta la transmiten piojos, replican células endoteliales y nos da vasculitis. Y el diagnóstico sería con Weil-Felix. Obviamente, les digo, esto es un resumen. Solamente son puntillos importantes. La leptospira interrogans, que también se conoce como enfermedad de Weil, leptospirosis o fiebre de los pantanos, contacto con orina de ratas, que es lo más importante en su epidemiología, multiplica en riñón, tenemos linfadenopatía, esplenomegalia, y pues que aquí depende mucho el diagnóstico, además la ictericia. Depende mucho en qué fase estemos, ese cuadrito medio complicado que vimos, que depende si estamos en la semana 1, en la de convalecencia o ya pasaron años. En las primeras fases podemos encontrarla en sangre y líquido cefalorraquídeo, pero siempre va a salir por la orina. La borrelia recurrendis, que se transmite por piojos, que es la endémica, y garrapati, otra vez, yo y mi dislexia. La de piojos es la. Ah, no, sí está bien escrito, perdón, perdón. Entre mi dislexia y mi ceguera, un día de estos voy a matarme. Entonces, piojos es la epidémica, garrapatas es la endémica. Y bueno, estos son episodios febriles que recurren de 1 a 2 semanas después. Yo creo que por eso me equivoqué acá en la Brucela. Entonces, justamente por eso se llama fiebre borrelia recurrentis, porque es un cuadro febril que recurre, se llama fiebre recurrente. Y la borrelia burgdorferi, que es lo de la enfermedad del Lyme, que en cuanto a manifestaciones en los primeros días, tenemos el eritema migratorio, no se olviden que se transmite por la picadura de garrapata ixoides, y bueno, en las manifestaciones, años después ya vimos que son un montón y son un poquito complicadas, pero esto aparece años después. Y bueno, ahí tenemos otra garrapata. Y esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. La borrelia recurrente no tiene tratamiento. Ay, perdón, es que no se escucha muy fuerte tu micrófono. Ya sí le subí el Perdón. volumen. En la borrelia recurrentis no tiene tratamiento. Ah, la borrelia recurrentis. Vamos a regresar acá. ¿Dónde está? Ay, yo creo que se borró la diapositiva, perdón. No, no está mi diapositiva. Pero igual es con penicilina y con ampicilina. ¿Sale? El tratamiento de la borrelia recurrente sí tiene cura y tratamiento, pero el problema con esta es que, por ejemplo, la epidémica, pues es bastante mortal. Pero si se detecta a tiempo y se da un buen tratamiento, se puede curar con penicilinas. Ah, y que también el problema es que, como ya vimos, hace hepatoesplenomegalia, entonces puede tener daño para toda la vida el pacientito. ¿Sale? Pero
¿Qué onda con esa presentación? Se me movió demasiado. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a dejar de compartir. Ya saben, esta presentación, yo creo que la voy a volver a subir por la corrección que le hice ahí a lo de el cuadrito del final, pero que solamente es lo de la fiebre ondulante. En fin, chicos, ya sería todo por la clase de hoy. Hoy terminamos temprano para que tengan un espacio entre este y su otro curso. También les quería agradecer porque he visto que andan como recomendando el curso con sus compañeritos que tienen dudas si este curso u otro. Entonces, muchas gracias, de verdad. Siento muy bonito cuando leo sus comentarios. Por ahí una alumna del año pasado puso que hasta quería hacer infecto por mí, entonces, ay, se me hace muy bonito leer esas cosas y les agradezco un montón. ¿Qué les iba a decir también? Espero que les esté gustando el curso. De todas formas, al final les hago una encuesta y ahí es como les digo así tal cual, como la encuesta es anónima, así de rostenme, háganme llorar, díganme en qué puedo mejorar. Así que por el día de hoy sería todo. Ya saben, cualquier duda que tengan con sus tareas, que algo que no entiendan de sus clases o algún tema que, porque hay algunos doctores que he visto que de ustedes que van en desorden. Entonces, si necesitan cualquier cosa, me pueden mandar mensaje. Y pues ya chicos, tengan muy bonita semana. Otra cosa que también les iba a decir. He visto también publicaciones en el grupo de la facultad de que les va muy mal o que sienten muy feo segundo año o que ya no pueden más, que se quieren cambiar de carrera. Y pues casi todas son anónimas, pero siempre pienso, a lo mejor es uno de mis alumnitos que me está escuchando. Entonces, nada más para decirles que si necesitan hablar de cómo se sienten o de la carrera, tal, pueden mandarme un mensaje también. Ahí como me ven que yo siento que ya me veo más tranquila, no como en segundo año, pues también se me dificultaron varias cosas en el camino y pues sí está muy complicada la carrera, pero les prometo que los 2 primeros años son los más feos. Ya después pasando todo se calma bastante. Yo sé que a lo mejor pensar que están en la etapa más fea es difícil, pero no es imposible. O sea, sí pueden salir bastante bien. Algo que les puedo decir es no volteen a ver a sus demás compañeros. Es lo peor que se pueden hacer a ustedes mismos. Ustedes no saben bajo qué condiciones estudian, qué vida tienen afuera de la facultad. Así de, ay, es que a fulanito le va mejor que a mí. Ustedes no saben por qué o bajo qué condiciones les está yendo mejor. Ustedes céntrense en ustedes. De verdad, fijarse en los demás es lo peor que pueden hacer. Esa energía mejor pónganla en ustedes. Si les va mal en exámenes, traten de como tomar el aprendizaje de en qué se equivocaron. Muchas veces es que no leemos, que no nos detenemos a analizar las cosas y ya cuando estamos en nuestra casa decimos, es que eso estaba súper fácil, nada más que no leí bien. Entonces, pues no se desanimen, de verdad. Y si sienten que la carrera no es para ustedes, también es válido salirse, no se sientan mal, no son cobardes, de hecho es muy valiente, porque sí te tiene que gustar esta cosa para soportar tanta cosa que pasa en la carrera. Pero bueno. Entonces, pues sí, chicos, nada más el pequeño mensaje motivacional de la semana. Ahora sí, descansen y tengan una bonita semana. Nos vemos el próximo sábado y vemos casos clínicos de las sistémicas, ¿sale? Muchas gracias. Gracias, Fren. Sí, gracias a ustedes. Bye. Finalizar.